Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 3 al 9. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 9. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén, ya lo tienen. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 9. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, quiero pedirte que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Habla nuestras vidas, bendito Rey. No tomes en cuenta mi debilidad, Señor, sino que seas tú ministrando a tu pueblo, edificando tu iglesia, por amor de tu santo nombre, Señor. Que tú eres un Dios fiel y tú prometiste edificar tu iglesia. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos con nuestra serie de la primera carta de Juan, titulada ¿Somos o no somos? Y ya vamos en el capítulo 3. En el capítulo 3, la semana pasada veíamos lo que Dios ha hecho en nosotros con base en su eterno amor. ¿Por qué Él nos salvó? Bueno, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Porque la salvación no tiene que ver contigo, sino con Dios. Tiene que ver con Él, no con nosotros. Por eso nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento no son meritorios para ser salvos, porque toda la raza humana está caída. No hay nada bueno en la raza humana. Entonces Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo, envía a su Hijo Jesucristo en el tiempo designado para que pague por nuestra libertad de la esclavitud del pecado, y en un momento de la historia nos llama al arrepentimiento. Nos hace sus hijos por la fe en Jesucristo, y ahí terminó todo, ¿cierto? Ya vamos a disfrutar que el mundo se va a acabar. Ya soy hijo de Dios, ya ahora puedo disfrutar de la vida, pasarla chévere, ¿cierto? Pues no, porque el que ha sido justificado está siendo santificado. Entonces, ahora estamos en un proceso de santificación en el cual Dios está con nosotros. Pero ese proceso tiene un fin: la vida eterna. Con vida eterna no me refiero a la vida eterna que Cristo nos da cuando nos arrepentimos. Me refiero a la eternidad con Dios cuando todo esto termine. La glorificación, cuando Cristo cumpla su promesa de venir por segunda vez por su pueblo. Él va a volver, pero por su pueblo. Él va a volver. Y decíamos la semana pasada, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y dirán las ovejas: venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirán, son palabras de Jesús: apartados de mí, malditos, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles.
Son palabras de Jesús, no son palabras mías. Él va a volver. Y Juan nos decía, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Entonces el verdadero creyente, como sabe que no es de este mundo y sabe que Cristo va a volver por él, pues no vive como si esta vida lo fuera todo. Se santifica, se aparta del pecado, vive una vida de santidad, no una vida perfecta, porque por eso les dije, estamos en un proceso de santificación, un proceso, valga la redundancia, progresivo, que los procesos son progresivos, un proceso en el cual vamos creciendo espiritualmente, porque afuera la gente espera que los cristianos sean perfectos. Entonces, si uno, como le pasó a Messi, se enfureció en el partido porque estaba cansado de que le dieran golpes, y después sacó su ira y todo el mundo habla mal de Messi. Messi es lo peor, lo más malo del mundo. Nadie habla de nada, solo de él. Claro, pues porque pues, al árbol que da manzanas hay que tirarle piedras, ¿cierto? La gente afuera espera que uno sea perfecto. ¿Y eso que sea evangélico? No, y eso que soy un ser humano. Porque de este lado de la eternidad nadie es perfecto, pero la Biblia dice que debemos vivir en santidad, seguir la paz con todos y la santidad. Debo perseguir la santidad. Debo buscar cada día agradar más a Dios. Debo buscar cambios en mi vida. Paulatinamente, crecer en santidad. Ahora Juan, después de habernos hablado de lo que son los hijos de Dios, nos va a mostrar la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y alguien que profesa ser hijo de Dios, pero que en realidad no es hijo de Dios. Y nos dice que aquellos que no son hijos de Dios practican el pecado. Entonces hoy vamos a ver una diferencia entre lo que es pecar, eventualmente, circunstancialmente, y la práctica del pecado. Los que juegan fútbol, los que jugamos fútbol, bueno, yo jugaba fútbol, ¿verdad? Llevo mucho tiempo sin jugar, pues por algunas molestias. Pero aquí no hay ningún profesional, jugador profesional de fútbol, ¿no? Nosotros éramos que aficionados ahí de ir el domingo y una recochita y hay que jugar, buscándole males al cuerpo, ¿no? Pero el profesional es aquel que todos los días, de domingo a domingo, vive para el fútbol, come fútbol, toda su vida gira en torno al fútbol. ¿Por qué? Porque es profesional. Él vive de eso. Tiene que cuidarse, tiene que practicar y tiene que practicar. Los que jugamos por afición o porque nos gusta, de vez en cuando hay tiempo, cuando uno puede. Eso no nos hace profesionales. De la misma forma que un cristiano peca, eso no lo convierte en un pecador. Porque los que practican el pecado son los inconversos. Hay una diferencia entre pecar eventualmente por causa de nuestra debilidad. Es que somos débiles. Por eso necesitamos que Dios sobre nuestras vidas. Y otra diferencia es la práctica del pecado. Es diferente que a mí se me salga el viejo hombre en un momento de ira y de intenso dolor, ¿cierto? Y otra cosa muy diferente es que yo viva como el demonio de Tasmania, todo el tiempo así. Que sea una persona iracunda, todo el tiempo. ¿Quién no se ha molestado alguna vez? Todo el mundo se enoja. Pero otra cosa muy diferente es que hay personas que mantienen todo el tiempo como un león. Vamos a hablar, título de la predicación: pecar, en forma de pregunta, o practicar el pecado. ¿Pecar o practicar el pecado? Hay una diferencia. Y vamos a ver 3 punticos. Primer punto, una definición de pecado.
Segundo punto, Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Tercer punto, cuestión de naturaleza. Y cuarto y último, unas conclusiones prácticas. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Aquí Juan, en el versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado. Leímos desde el 3, pues para saber más o menos de qué hablaba el pasaje anterior. Habla de la esperanza del creyente, ¿sí? Y ahora Juan nos va a dar un contraste. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces Juan está hablando aquí el tiempo presente, pero es un presente imperfecto, ¿sí? En el idioma original es un presente imperfecto, es decir, es un tiempo en el cual se lleva a cabo una acción que no define si se está terminada o no, es decir, una acción que se inició pero no se ha completado, es decir, una acción continua. Aquel que comete pecado, y podríamos decir aquel que vive cometiendo pecado, aquel que mantiene pecando, una acción que se lleva a cabo constantemente. Ahora la pregunta que hay que hacer, aunque esto la responde, pero hagamos la pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es, todo el mundo comete errores, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? No, todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores. No, el pecado no es cometer errores. Si yo en un examen de física cuántica me equivoco en una fracción o en un decimal, y el profesor decía, por un decimal se cae un transbordador espacial, entonces perdieron el examen. Si en un examen de física cuántica yo me equivoco por un decimal, coloco la coma donde no es, eso es un error. Y nadie quiere perder un examen. Pero si yo le pego a mi mujer, eso no es un error. Eso es pecado. Si yo desobedezco a mis padres, no es un error, es pecado. ¿Ven la diferencia? Error es que yo por el afán me ponga los calzoncillos al revés. Error es que me equivoque de loción. Y tomé la loción de mi esposa y me la eché. ¡Ay! Me equivoqué, es un error. Otra cosa muy diferente es tomar lo que no es mío. Decir mentiras de forma deliberada para salir bien de la situación. Eso es pecado. Pecado literalmente significa errar el blanco. Viene una palabra griega que significa errar el blanco, amartía. Entonces, el arquero dispara, pero nunca le da en el blanco. Nunca da donde tiene que dar. Y Juan lo define como infracción de la ley. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué? Porque el blanco al que nosotros tenemos que darle es a la obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Para qué Dios dejó su ley? Para que la obedezcamos. Él luego la ley porque no tenía nada mejor que hacer en el universo. Bueno, vamos a aburrir a esta gente, vamos a dejarle una ley para que la cumplan. No, Él dejó la ley para que la obedezcamos. Pregunta, ¿quién obedece la ley de Dios? No, yo no mato, yo no robo. Ay. Aquí todos somos mentirosos, o éramos, pero tal vez si alguien nos ha convertido lo es: mentirosos, ladrones, desobedientes a los padres, aborrecedores de Dios, adúlteros de corazón, asesinos de corazón, codiciosos por lo menos. Y algunos que violan el día del Señor también. El que mira a una mujer, un hombre, y lo desea en su corazón, ya adulteró. El que aborrece a su hermano es homicida. No tengo que matarlo, solamente tengo que despreciarlo. Ya soy homicida. ¿Quién ha obedecido a sus padres perfectamente? Nadie. ¿Quién ama a Dios con todas las fuerzas de su corazón? Nadie. Ya, somos pecadores. Infringimos la ley de Dios. Como Dios desea que obedezcamos su ley de forma perfecta, y no lo podemos hacer porque amamos más el pecado, nos amamos más a nosotros mismos, pues nosotros somos delincuentes que han violado la ley de Dios. Pecado es quebrantar
quebrantar la ley de Dios, es violar la norma que Dios nos ha dado. La ley es una norma para medirnos, como cuando uno va a medir un campo, se va a medir la estatura, va a medir, tomar las medidas para hacer un pantalón. ¿Uno qué hace? ¿Qué toma? Una jarra, ¿cierto? No, un metro. La medida de la distancia es el metro, ¿sí? O una medida de área, es el metro cuadrado. Nosotros tomamos el metro para medir, para comparar con el metro. Medir es comparar. Ahora, ¿con qué nos mide Dios? Con su ley. No llegamos. ¿Se han visto esas reglas o metros que hay para medir en los carros chocones? Si uno va a Arcadia, no le estoy haciendo publicidad, no me pagan por eso, pero uno va a Arcadia o a City Park y allá hay una cosita así y dice que si el niño no alcanza esa estatura no entra. Y Dios tiene una medida así y ninguno de nosotros entra porque nos quedamos chiquitos, no alcanzamos. La Biblia dice en Santiago que si infringimos un solo mandamiento, destruimos, violamos toda la ley. ¿Cuántos eslabones necesito yo para romper una cadena? ¿Cuántos eslabones? ¿Tengo que agarrar un martillo y romper todos los eslabones? No, rompo uno solo, ya destruí la cadena. Rompo un solo eslabón. El que rompe un eslabón de la ley ya destruyó la cadena de la ley, toda la ley. Ahora no estoy diciendo que la ley es una cadena, es una analogía. El pecado se hace más evidente por eso, porque yo no sabría que robar es malo si no hubiera una ley que me dijera no robarás. Y los que pecan sin saber, no existe ninguna persona que peque sin saber. ¿Saben por qué? Porque Dios, cuando creó al hombre, colocó su ley en el hombre, y por eso el hombre tiene algo que se llama conciencia. Conciencia. Y por eso hasta las civilizaciones más retrasadas, podríamos decirlo así, o al menos civilizadas, saben que robar es malo. Nuestros ancestros, cuando alguien robaba, le quemaban las manos, le cortaban las manos. ¿Por qué saben que robar era malo? Porque los gobiernos de nuestras civilizaciones antiguas, el patriarca siempre, el gobernante era el papá, o era el más anciano? ¿Quién les enseñó que había que honrar a papá? El hombre conoce la ley por naturaleza, pero es incapaz de cumplirla porque es pecador. Podemos violar la ley de Dios de varias maneras. Violar la ley de Dios no solamente es, ay no, es que yo no digo mentiras. Supongamos que hay aquí alguien que nunca ha dicho mentiras, que es mentira. Podemos violar la ley de Dios de dos formas: por omisión o por comisión. Es decir, por omisión, cuando no hago lo que Dios me manda. Honra a tu padre y a tu madre, y yo no lo obedezco. No hago lo que Dios me manda. Omisión. Y cuando hago lo que Dios me prohíbe, comisión. No adulterarás, está prohibido. Yo lo hago. Uy, ¿cómo está de buena la vecina? ¿Buena para qué? Estoy haciendo algo que Dios me prohibió. Cuando digo, cuente conmigo, hermano, y después no hago aquello con lo que me comprometí, eso se llama ¿cómo? Mentira. Estoy haciendo algo que Dios me prohibió. Violamos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del hombre. Cuando alguien vive en pecado, está rechazando deliberadamente la voluntad de Dios expresada en su ley, para vivir sometido a sus deseos carnales. Cuando pecamos, lo que estamos diciendo es, estamos viviendo así, de espaldas a Cristo. Yo prefiero
gozar de esta vida, disfrutar de mis deseos, darle rienda suelta a mis pasiones, ir en pos de ella, cumplir mis sueños. Eso es pecado. Romanos 8, versículos 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que vive en la carne no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. O estamos en la carne o estamos en Cristo, una de dos. Pero ese cuentico del cristiano carnal, véndaselo a los que todavía creen que Papá Noel existe. Todavía hay gente que cree que Papá Noel existe y colocan muñecos de Papá Noel. Y le dicen a los niños, ay, mire lo que le trajo Santa Claus. Y ven esas películas de Santa Claus, no, Papá Noel no existe. Es más real Superman o Batman que Papá Noel. El cristiano carnal, ¿no? Mira, camina como cerdo, come desperdicios como cerdo. No, es cristiano, es oveja. No hay tal cosa como un cristiano carnal. Los cristianos viven como cristianos. Romanos 3, del 10 al 14. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Ahí lo dice Pablo en la carta a los romanos. No hay. No hay. Ni siquiera uno. ¿Y mi abuela? No hay. Mi mamá, menos. No hay. Porque realmente todavía creen que la mamá es una santa, que la abuela es una santa, que la Virgen es una santa. No hay, dice la Biblia. Ni siquiera uno. Fuera de Cristo, nadie obedeció a Dios perfectamente. Pero Juan está escribiendo estas cosas porque recordemos que hay un contexto en el cual escribió esto. Él está escribiendo porque hay una secta llamada los gnósticos que tenían unas ideas retorcidas que habían penetrado dentro de la iglesia y estaban corrompiendo a los indoctos, a los inconstantes, a los sensuales, de que el pecado solamente es externo, lo malo es la carne. Ahora, si usted tiene ácido úrico, la carne así es mala. Lo malo es la carne, el cuerpo, pero el espíritu es bueno. Entonces cuando yo peco es con mi carne. Y mi espíritu queda libre de toda culpa. Mi espíritu no se contamina. Mi relación con Dios es espiritual. Y lo que yo haga con mi cuerpo, bueno, se queda acá, no que uno se muere y nada se lleva. Ese era el pensamiento gnóstico. Y Juan está diciendo, no. Y Jesús nos dice en su palabra que el pecado es cuestión de cuerpo y alma. Cuando pecamos, pecamos con nuestro cuerpo y también pecamos con nuestra alma. Mateo 15, 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque contamina al hombre no lo que está afuera. Ay, es que uno no debe comer morcilla porque se contamina. No, ya estamos más contaminados que quién sabe qué. El que no tiene a Cristo, ¿qué más se va a contaminar? No es que está muerto. Está muerto en sus pecados. ¿Cómo contaminamos un muerto? ¿Alguien ha ido a un cementerio a exhumar un cadáver? Más podrido no se puede. Ay, no, pero vamos a echarle una morcilla para que termine de contaminar. No. Que el problema es de adentro. La Biblia dice que aquel que no tiene a Cristo está muerto. Ah, no, pero si no come morcilla, va a ir directamente al cielo. Téngalo por seguro. No coman morcilla, ¿verdad? No coman cerdo. Comer cerdo es pecado.
Y no comen cerdo, que porque a punta de no comer cerdo van a ir al cielo. Y cuando estén en la puerta del cielo, el Señor va a preguntar: hijo mío, ¿cuántos kilos de cerdo dejaste de comer? Claro. Otros se centran en el vestido. Ay, no, mire ese escote, ay, esa falda está muy cortica. Claro, no es que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar allá un tendedero de ropas. Ustedes vieron allá. Hay un tendedero de ropas lleno de vestidos largos para que cuando lleguemos al cielo nos cambiemos de ropa y estemos todos con vestidos largos. Pero el vestido largo puede funcionar para tapar, el disimular el pecado, pero el problema está en el corazón. El hombre sin Cristo está muerto. Así se ponga, así se envuelva como una momia. Si muere sin Cristo, al infierno va a ir a dar. Y cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu Santo lo va renovando, lo va convenciendo y va haciendo la obra en esa persona, y esa mujer, a través de la palabra del Espíritu Santo, va entendiendo lo que es el pudor y la modestia. No hay que estar, ay, mire, eso es legalismo. El problema no está afuera, el problema está dentro, en el corazón. Cuando pecamos es porque hay algo mal en nuestro corazón que está siendo expuesto, está saliendo de nosotros. No creas que el pecado está fuera de ti porque no cometes pecados groseros. No, yo como no robo, no mato, yo no me emborracho, entonces yo estoy bien. Pero ahí hay pecado. ¿Ustedes saben que cuando una persona asegura que está bien, eso es pecado? Hermano, ¿cómo está espiritualmente bien? ¿En serio? Pues dígame la fórmula, porque yo cada vez me veo en el espejo de la palabra y me siento más porquería delante de Dios. Me siento mal delante de Dios, porque yo leo la Biblia, yo miro a Cristo, no le llego ni a los tobillos. Y cada día me doy más cuenta de mi debilidad y mi necesidad y mi dependencia de Dios. Hermano, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo ha estado espiritualmente? ¿Cómo está? No, bien. Como decía Pedro el Escamoso, máximo. Excelente. Bueno, eso es una señal de que hay pecado allí. Porque de este lado de la eternidad, el creyente tiene lucha con su pecado. No, hermano, estoy luchando con el pecado. Y el pecado a veces nos gana. ¿Por qué? Porque el pecado es inherente al ser humano. El hombre que no tiene a Cristo no es pecador porque peca. Peca porque es un pecador profesional. Un problema inherente. Inherente es decir, que es propio de nuestra naturaleza. Está impregnado en todo el ser del hombre, de aquel que no tiene a Cristo. Y el creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado, pero aún no se ha completado la obra de Dios hasta que Cristo venga y este cuerpo sea transformado. De manera que de este lado de la eternidad siempre vamos a tener una lucha con nuestro pecado. Una lucha. Y el que se rinde ante el pecado es porque no es cristiano, porque el cristiano lucha con el pecado. El que se rinde, ay, pecado, tómame, hazme tuyo, no es creyente, no ha nacido de nuevo. Segundo punto, ¿por qué? ¿Por qué lo que estamos diciendo? ¿Por qué el creyente puede luchar con el pecado? Bueno, porque Dios dice Juan que Jesús en el versículo 5 apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Entonces el ser humano por naturaleza, ¿qué es? Esclavo de Satanás y del pecado. Por esta razón practica el pecado, porque como consecuencia del pecado de Adán entramos en un estado de pecado y de condenación, como dice el Catecismo Menor. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Adán pecó, todos pecamos. ¿Yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? A mí qué me importa que Adán haya pecado. Sí, me importa mucho porque Adán era el mejor representante de la raza humana. Sin pecado, él pecó. Ahora imagínate tú en el lugar de Adán. Adán pecó sin tener pecado en su vida, con una naturaleza perfecta, limpia, inocente, y aún así pecó. Ahora imaginémonos nosotros, dañados por el pecado. Agarramos una podadora y acabamos con el huerto del Edén. Como él nos representaba y era nuestro mejor representante, pues todos caímos con él. Como ayer en el partido de Inglaterra pusieron a patear a Harry Kane. Pregunta, ¿había alguien mejor, más capacitado para patear el penalti que Harry Kane? No. Es uno de los goleadores de la liga inglesa, capitán de su selección, goleador con la selección. ¿Quién mejor que Harry Kane para patear el penalti? Nadie. ¿Qué hizo Harry Kane? ¡Pum! La botó por allá porque pensó que había un árbol de mango detrás y que tenía que bajar los mangos a punta de balonazos. Se equivocó Harry Kane. ¿Qué pasó? Inglaterra quedó eliminada del mundial. Y un inglés puede decir, no, pero ¿por qué tenemos que quedar eliminados por culpa de Harry Kane? Porque él era el mejor representante de Inglaterra para patear ese penalti. Y Adán era nuestro mejor representante. Y cayó. Caímos todos. Versículo 18, Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Todos estamos mal, caídos. O sea, somos parte de una raza caída por causa del pecado. No podemos deshacer las obras de Satanás porque estamos muertos espiritualmente. Hablo de una persona sin Cristo, ¿no? El que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Sus obras no llenan el estándar de Dios. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Pablo en Efesios 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo, que seguíamos al príncipe de la potestad del aire y que su espíritu operaba en nosotros porque éramos hijos de desobediencia. Acá no dice que éramos hijos de Dios. No, es que vosotros erais buenas personas que cometíais errores de vez en cuando. No, acá está diciendo que éramos hijos de desobediencia operados por Satanás. Cuando estábamos sin Cristo, ¿no? Ahora que tenemos a Cristo somos hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero el que no tiene a Cristo, según la Biblia, es un hijo de desobediencia. Entonces, ¿cómo solucionamos este problemita? Pequeño problema, ¿no? Es un poquito más complicado que me voy a poner el 24 de diciembre. ¿Sí? Un poquito más complicadito, ¿cierto? Casi el mismo nivel, ¿no? ¿Qué me voy a poner el 24? Porque algunos piensan más en eso que en su pecado, ¿no? ¿Dónde voy a ir? ¿Con mi familia o a la iglesia el 24? ¿Con quién voy a celebrar? Piensan más en eso que en su pecado. Pecado no importa, solucionemos cosas más importantes como la Navidad. Pero bueno, a cada quien su religión. ¿Cómo solucionamos este problema? Que es el verdadero problema del ser humano, porque de él depende la eternidad. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se soluciona el problema del hombre? Cristo vino a quitar el pecado del mundo.
Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué vino Cristo? A destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y el autor nos lo aclara, esto es, al diablo. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. A eso vino Jesús, a aplastar la cabeza de la serpiente antigua, y es Satanás. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿A qué vino Cristo? A salvar a pecadores de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que vivamos igual, para que vivamos como nos venga en gana, para que disfrutemos de la vida, porque vida solo hay una, sino hay que disfrutarla, porque en cualquier momento nos morimos, ¿sí o no? Y es mejor morir con una mujer en la cama, disfrutando, con una cerveza en la mano, drogado, o siguiendo mis propias reglas morales para sentirme mejor que los demás, ¿cierto? Es mejor morir así que obedecer a Dios llevando una vida santa, ¿sí o no? El justo por los injustos. Cristo no murió por gente buena, pero en nuestro ser, por causa del viejo hombre, siempre está la tendencia a pensar que estamos bien y que somos buenos, o que somos mejor que el que está a mi lado. No, eso es para el que no vino a culto hoy. Apóstatas de esos. Yo sí vine. Ojalá hubiera venido Juanito al que escuchara esas palabras para él. Aquí dice que Cristo murió por los injustos. ¿Eso qué implica? Que si Cristo murió por mí, yo ya tengo un eslogan acá que dice que yo soy ¿qué? Un injusto. Cristo murió por mí. Bueno, el texto dice que Él murió por los injustos. Yo soy una persona injusta, porque si no Cristo no hubiera muerto por mí en la cruz. O si no, la gente cuando se caen de un tercer piso, un segundo piso, no, la fuerza de gravedad no los atraería hacia la tierra, sino que, ay, me caí, y se irían para el cielo, por tanta bondad y tanta justicia. Él vino a morir por gente injusta. ¿Con qué fin? Llevarnos a Dios. Entonces solamente Cristo podía llevar a cabo esta misión. Según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El sujeto está allí, implícito, tácito. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado, sin embargo Dios cargó nuestro pecado sobre Él. Dios, por su sacrificio voluntario, el de Cristo, le echó a Él la culpa de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que yo fuese hecho justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. Su perfección me fue transferida a mí, me fue imputada a mí. Ahora yo puedo presentarme delante de Dios como una persona que nunca pecó. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No, porque Él fue perfecto. Y Él, siendo inocente, fue asesinado como el peor de los criminales. Y aún más allá, Dios descargó toda su santa e infinita ira sobre Él en una cruz. Las personas tienen una perspectiva muy romántica de la crucifixión. Ay, pobrecito Jesús, ¿cómo le dieron garrote? Es que lo que Jesús sufrió no fue el garrote, porque Pedro fue crucificado y yo no conozco que Pedro se haya puesto a llorar cuando lo estaban crucificando. A Pablo le cortaron la cabeza y yo no conozco que Pablo estuviera llorando porque le iban a cortar la cabeza. Los discípulos de la iglesia del primer siglo eran arrestados y
azotados, y yo no veo a los discípulos llorando, yo veo a los discípulos gozosos porque los están maltratando. ¿Qué fue lo que más le dolió a Jesús? La ira de Dios, la ira de su propio Padre sobre él, por tu pecado y por mi pecado. Esa es la razón por la cual nosotros podemos caminar en santidad, porque Él fue perfecto. Por eso el texto dice en el versículo 7, el que hace justicia es justo como Él es justo. Él fue perfecto y su justicia me la imputa. Y yo estando en Cristo puedo vivir una vida santa. Si no vivo una vida santa es porque no estoy en Cristo. Si sigo viviendo en mi pecado, hermano, pero es que yo no mato. Entonces empecemos de una vez, otra vez desde el principio. Es que el pecar no es cometer actos exagerados, escandalosos. ¿Saben qué necesita el hombre para pecar? Nacer. La Biblia dice, el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo niño que viene al mundo es pecador por naturaleza. Por eso la responsabilidad de los papás es salvar a sus hijos. En primer lugar, sálvenlos, predíquenles el evangelio. Pero los papás parecen, a veces algunos, que les falta el sentido común, porque en lugar de hablarles de Cristo les dan un teléfono, le ponen un mundo en sus manos para que disfruten del mundo. No, chino, no moleste, agarre el teléfono. Eso es odiar a un niño, eso es odiarlo. ¿Por qué no le dan una Biblia? Cómprenle una Biblia ilustrada con muñequitos. No, para eso no hay plata. Para un teléfono, para que digan qué gran papá soy yo. Me compré un teléfono de $1.000.000 a mi hijo. Me gané el cielo. No, vas a ir al infierno por sinvergüenza, por alcahueta, por mundano. ¿Por qué no le compran un libro de historias cristianas? ¿Por qué no se sientan a hablar con el niño y enseñarle quién es Dios? No, démosle un teléfono para que no moleste. Traemos hijos al mundo, después no nos queremos hacer cargo de ellos porque son un estorbo. Esa es la realidad. Es que no se queda quieto con nada más. No, yo tengo que capacitarme como papá para saber cómo manejar a ese niño. No es que no se queda quieto, toma el teléfono, mira, el único antídoto. Y cuando no existían los teléfonos, ¿qué le dábamos? Y la sociedad ha vivido 6.000 años sin teléfonos celulares. ¿Cómo la ven? Desde Adán hasta hoy, 6.000 años sin teléfonos celulares. Y hoy los papás no saben qué hacer con sus hijos. No saben. ¿Y cómo van a ser los hijos de nuestros hijos? Peor. Es que si no le damos el teléfono llora. Sí, se va a morir porque está llorando. Qué pesar. Démosle el teléfono, tirémoslo en un prostíbulo de una vez para que se termine de dañar. En el mundo eso es normal, pero en la iglesia cristiana, padres que profesan ser creyentes y tienen ese tipo de conductas dejan mucho que desear, demasiado que desear. Es que mi niño es muy cansón. Entonces, ¿para qué lo trajo al mundo? No tengan hijos. Ya. No, pero es que eso fue producto de la pasión. Pues por sinvergüenza. Yo también fui producto de la pasión. Mi papá nunca se casó con mi mamá. Soy un hijo legítimo. Qué pesar. Tercer punto. Cuestión de naturaleza. Estamos dando saltitos de versículo en versículo porque lo que Juan nos presenta aquí es un paralelismo. Ustedes recordarán que cuando iniciamos la serie, el apóstol Juan usa muchos paralelos, es decir, da una idea y más adelante 2, 3 versículos después vuelve y la repite con otras palabras. Entonces, por eso no estamos haciendo un seguimiento aquí lineal, sino estamos saltando de versículo en versículo. Por ejemplo, el versículo 5 tiene que ver con el versículo 8, parte B. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 8b, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está diciendo lo mismo.
Entonces, no tenemos que abordar todos los versículos porque si no lo vamos a terminar hoy. Lo hacemos de una forma paralela, ¿sí? Vamos a nuestro tercer y último punto. Cuestión de naturaleza, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8, parte A. El que practica el pecado es del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, según el versículo 6 y el versículo 7, aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo no peca. Vámonos, ya, porque estamos perdiendo el tiempo, aunque Juan dice que el que es conocido, el que permanece en él, no peca. Y si aquí pecamos, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, vuelvo a lo que les dije al comienzo. El tiempo verbal en el que se utiliza el verbo pecar es un tiempo indefinido, es imperfecto, es una acción que se lleva a cabo, pero que no termina. Como vivir, ¿sí o no? Como vivir, yo vivo. ¿Cuándo? Bueno, pues desde que nací hasta que me muera. No dice, todo aquel que permanece en él no ha pecado. Sí, porque pecamos. No dice peca, está hablando de algo que se lleva a cabo constantemente, ¿sí? Todo aquel que peca, es decir, todo aquel que peca constantemente, no le ha visto ni le ha conocido. El que vive en pecado es porque no conoce a Dios. Sencillo. No, pero es que él ahí va y le está yendo. No conoce a Dios, no ha nacido de Dios, está muerto espiritualmente, así venga al culto. Si después de que yo salgo del culto sigo con mi vida de sinvergüenza, es porque no conozco a Dios. Si en mi vida no hay un cambio. Y esa es la pregunta del millón. ¿Has experimentado un cambio en tu vida desde que estás siendo expuesto a la palabra de Dios? Si la respuesta es no, es porque no has nacido de nuevo. Por eso no puedes dejar de pecar. Porque algunos tratamos de bañar al cuerpo, ¿no? No, pero estás viniendo a culto. Estás viniendo a hacer el aseo los sábados. Mira cómo barres de bonito. Pero su vida no ha cambiado. Entonces es un puerquito que viene al culto y viene el sábado a ayudar a hacer el aseo, pero es un puerquito. Su vida no ha sido transformada. Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y recuerden que la palabra andar allí es peripateo, que es continuamente andar, caminar continuamente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Cómo puede alguien llamarse creyente y seguir siendo esclavo del pecado? Seguir con sus adicciones, seguir con sus problemas de conducta. ¿O es que él es así? No, pues así no lo va a llevar Dios. Es que yo soy así. Papito, así Dios no te va a llevar. Porque Él necesita santificarte. Personas que se convierten a Cristo y a los 10 años siguen teniendo el mismo mal carácter. Problemas de depresión. No eres creyente. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya soy libre. Cristianos endemoniados. Dice que cristianos endemoniados. No, es que eso es un demonio, el demonio del adulterio. No, que le gustan las mujeres, mujeriego. Ese es el demonio del alcoholismo. No, que es un sinvergüenza. Porque es pecador. Porque no ha nacido, no tiene a Cristo. Y le echan la culpa es al diablo. El diablo es el culpable que yo sea un mentiroso compulsivo.
El diablo es el responsable que yo sea un irresponsable, que nunca cumplo con mi palabra, ¿no? Problemas conductuales que las personas tienen. 10 años después, el mismo problema. No has nacido de nuevo, no eres cristiano. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Soy libre. Y si soy libre, ¿por qué tengo esas ataduras todavía? Porque no soy libre. El verdadero creyente no practica el pecado, pues tiene la vida de Dios en él. Ha nacido de nuevo, es hijo de Dios, aunque peque eventualmente. Miren lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Entonces ahora Juan nos hace una aclaración. Bendito sea Juan, porque allí coloca la palabra práctica. Bueno, aquí está conjugado, ¿no? Practica. Sí, no es que me esté equivocando en el acento, sino que el sustantivo es práctica, ¿no? Y el verbo es practicar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y por qué no practica el pecado? Porque la semilla de Dios, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú eres lo máximo, eres el maestro de Israel, yo te admiro porque tú eres, mejor dicho, un experto en la ley de Dios. Nicodemo, eres miembro del Sanedrín, millonario, apuesto, pero tienes que nacer de nuevo, porque de nada te sirve tu dinero, ser miembro del Sanedrín, ser el maestro de Israel, tener una buena reputación, ser una persona respetada, si estás muerto en tus delitos y pecados. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer de nuevo significa nacer de arriba. Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Santiago dice: Él nos hizo renacer. Yo no nazco porque yo quiero, es Dios el que me hace nacer. Por eso es necesario nacer de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, porque estoy muerto espiritualmente. Vayamos al cementerio a visitar a un muerto y le hablamos y pensamos que el muerto nos va a responder desde más allá. Mentira, está muerto. No va a hablar, no va a responder. Le llevamos florecitas. Flores para el muerto. El hombre está muerto. Por eso hay dicho que dice que es mejor las flores en vida que en muerte. Porque ya para qué, ya está muerto. O sea, que lo primero los gusanos, y si murió sin Cristo está en el infierno. ¿Para qué las flores? ¿Para qué? Le voy a llevar flores a mi mamá que se murió. Cuando estaba viva era un sinvergüenza con ella, pero ahora que murió la quiero. Eso es pura psicología barata, porque es para sentirme mejor. Yo me siento mejor llevando las flores. El problema es que ella ya está muerta, no se va a dar cuenta de las flores. Ya murió, ya no sirven las flores. ¿Sabe para qué sirven las flores? Para que las coman los insectos y los animalitos por ahí del cementerio. Deberíamos decir: voy a alimentar a las plagas, no voy a llevar flores a la tumba. ¿Para qué? Está muerto. Para honrarlo. La honraste en vida, porque ahí era cuando contaba. Ay, si Harry Kane hubiera pateado más abajo, hubiera sido gol. No, ya se acabó el partido, ya se equivocó, ya no hay nada que hacer, ya quedaron eliminados, ya se murió la persona. Ya aquí una dosis de realidad. ¿Ya para qué? Está muerto. Y le hablamos, pero no nos responde. ¿Por qué? Porque está muerto. Por eso el hombre sin Dios no puede responder a la ley de Dios, al llamado de Dios, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Tiene que nacer de nuevo. Nacido de Dios. Y Juan nos dice que aquel que nace de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. No puede practicar. Pero yo conozco un vecino que va a una iglesia cristiana y es un sinvergüenza.
No me importa, lo que dice la Biblia es que el nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, si aplicamos la lógica, si practica el pecado es porque no es nacido de Dios. Por eso es un sinvergüenza, porque no ha nacido de Dios. Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, el Espíritu Santo de Dios, no mora en él. Así que mis queridos hermanos y amigos, cada vez que ustedes vean una persona que dice ser creyente, no lo analicen por lo que él dice, analícenlo por sus hechos. Yo soy cristiano, muéstrenmelo. Vamos a ver. Vamos a ver. No, es que usted viera que el Espíritu me agarra y me da 3 vueltas y yo tengo visiones. No, a mí no me hable de esas bobadas. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi conducta es la que va a enseñarle al mundo si soy un verdadero creyente. Las palabras, como dice el dicho, se la lleva el viento. Yo soy creyente, yo vuelo en el aire, usted dirá yo oro 3 horas diarias, aleluya, aleluya. No, eso es carreta. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que habla es la conducta. Lo que debe hablar de mí es mi conducta, mi testimonio, mi comportamiento. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Eso no quiere decir que el cristiano no peque, estamos hablando de la práctica. Y primera de Juan 1, del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que dice que no ha pecado, pues se engaña a sí mismo, porque ser creyente no quiere decir que yo sea perfecto, pero no practico el pecado. Peco porque soy débil, peco porque estoy en un cuerpo de pecado, un cuerpo corrupto, peco porque aún el pecado mora en mis miembros, pero no practico el pecado, no practico el fraude, no practico la pornografía, no practico el adulterio, no practico la mentira. Es un pecado muy subestimado, ¿no? ¿Cómo solucionamos todo problema? Con una mentira. Hermana, no pude venir porque usted viera. Tenía un dolor de cabeza. Mentira. Tenía pereza. Hermana, no pude venir porque usted viera que yo iba saliendo y me salió el chupacabras. Usted sabe que con el chupacabras no se puede enfrentar uno. Toda pelea con el chupacabras es perdida. Pero yo me volví para la casa. Hermana, usted viera que no pude venir porque tenía mucho trabajo. Mentira, le dio pereza. Pero si fuéramos sinceros, el mundo sería mejor. Hermano, sabe que no pude porque la verdad, tenía una flojera de ir al culto. Ore por mí. Nos salimos mejor con una mentirita. No es que son piadosas. Sí, sigan que comiendo cuento y verán. Ya, comiendo cuentos mentirosillos, que en el día del juicio se van a ver las mentiras piadosas. La mentira es pecado. Leamos en el pasaje de Juan capítulo 8. Satanás es padre de mentira. No, pero pecador es el que tiene 2 mujeres. Ese sí es pecador. Yo no. Yo que digo mentiras todo el tiempo para quedar bien. Yo no soy pecador porque las mentiras no le hacen daño a nadie. Yo no debo evaluar mi pecado por si le hace daño a alguien o no. Yo debo evaluar mi pecado porque es infracción de la ley de Dios. ¿O será que si yo salgo a la 1 de la mañana a la calle en la moto a 120 por hora sin casco y me para la policía, yo le voy a decir, ay señor policía, pero yo no le estoy haciendo nada a nadie, nada malo, señor policía, las calles están solas, puedo andar a 120 por hora y pues yo no veo a nadie al que pueda atropellar, el señor policía? Y el señor policía me dice, no me importa, usted está infringiendo la ley. Está infringiendo la ley, está prohibido salir a las 12 de la noche, 1 de la mañana, a 120 por hora, excediendo la velocidad y sin protección. No me interesan sus excusas. Y así nos va a decir Dios, Señor, pero las mentiras no le hacen daño a nadie. Señor, es que ellos viendo 2 amigas en pelota, viendo pornografía, eso no le hace daño a nadie. Y el Señor me va a decir, a mí no me importa, yo dejé una ley para que la cumplas, no la estás cumpliendo. El pecado es violación de la ley.
Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? El cristiano no practica el pecado porque es hijo de Dios, porque le pertenece a Dios, porque tiene la simiente de Dios, porque nace de Dios. Y el que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. El moralista, que se cree más bueno que los demás, que todo el tiempo cuando oye la palabra de Dios nunca es para él, siempre es para el otro, porque él se cree bueno, es un hijo del diablo, porque la palabra es Dios hablándole a la iglesia, y si no me está hablando a mí, ¿por qué es? Porque no soy de su iglesia. Sencillo. No, hermano, es que me encantó su predicación, sí, ojalá hubiera venido fulano de tal. Ese es un sinvergüenza. Uy, no, en cambio me encantó, pero era para fulano. Pero seguramente es porque tú no eres hijo de Dios, porque esta palabra es para la iglesia de Dios. Juan escribió esta carta para la iglesia de Dios, y si no me habla, porque yo no soy parte de su iglesia, soy moralista, y con mi moral voy a morir en mis pecados. Juan 8, 43 al 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dijo Jesús a los judíos. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El que no oye la palabra de Dios, es decir, el que le entra por un oído y le sale por el otro, porque sigue siendo hijo de Satanás. Así de sencillo. Está muerto. Conclusiones. Juan nos enseña que la práctica habitual del pecado llega a ser una imposibilidad, porque en la conversión una persona rinde el control de su vida a Cristo. Y él no cometió pecado. Pablo nos dice que el viejo hombre de pecado continúa viviendo en el creyente, y quizá ocasionalmente lo controle, pero no le es permitido mantener el control. En Romanos capítulo 6 dice, no reine, Romanos 6, 14, creo que es. No, Romanos 6, 14 dice, creo que Romanos 6, 11. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en todas sus concupiscencias. No reine, Romanos 6, 12, gracias hermano. No reine. ¿Por qué? Porque yo ya soy libre de la esclavitud del pecado. El pecado ya no me gobierna, ya no soy su siervo, no tiene por qué gobernarme. Por eso hay una lucha del pecado, queriendo gobernarme otra vez, y yo, no, yo ahora le pertenezco a Cristo, y bueno, vamos a ver cómo es. Con ese sí tenemos que pelear, con ese. Pero nos agarramos a pelear con la mamá, con el papá, con la mujer, con los hijos. No, con ese sí tenemos que pelear, con nuestro pecado. Con nuestro pecado. Por eso la Biblia dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es con carne y sangre, nuestra lucha es espiritual. El pecado no puede gobernar la vida de un creyente, porque el creyente le pertenece a Cristo. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una persona dice, estoy bajo la gracia y puedo pecar y pecar. Dice, no, si estáis bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Que la gracia no es licencia para pecar. Al contrario, la gracia me aprisiona. Según a los Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, nos apresa, nos domina. Esos que dicen que están bajo la gracia, que por eso pueden hacer lo que les venga en gana, no han conocido a Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo son conocidos por su conducta. La conducta justa es evidencia de que una persona es hija de Dios.
Y la conducta injusta es evidencia de que una persona es hija del diablo. Y para finalizar, una frase que alguien dijo: las ovejas pueden caer en el fango, pero solo los cerdos se revuelcan en él. El cristiano puede pecar eventualmente, pero el que se revuelca en el pecado, el que se regocija en el pecado, el que se deleita en el pecado, el que practica el pecado, el que no siente dolor por su pecado, es un puerquito, no es oveja. Es un hijo de Satanás, hijo de desobediencia, hijo de ira, y no ha conocido a Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo y esta radiografía describe lo que eres tú, yo te invito a que te arrepientas hoy de tus pecados. Si tú eres una persona que no lucha con su pecado, si tú eres una persona que se deleita en su pecado, si eres una persona presa de los vicios, de los problemas de conducta, de la pornografía, del adulterio, de la mentira, necesitas urgentemente que Cristo te salve de tu pecado. Que el Espíritu de vida en Cristo Jesús te libere del espíritu del pecado y de la muerte. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:36, el que tiene al Hijo verá la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No rechaces el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. Vamos a ver.